Buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a otro foro de cobertura de crisis mundiales de ICFJ y de IJNet, el Centro Internacional de Periodistas y la Organización Internacional de Periodistas. Mi nombre es Dariela Sosa, los saludo desde Venezuela, al norte, muy cerca del Mar Caribe, y tenemos hoy un panel de lujo sobre ciudadanía digital. ¿Cómo son los desafíos? ¿Cuáles son las oportunidades? ¿Cómo podemos ser mejores ciudadanos digitales? Les recuerdo que pueden suscribirse a nuestro boletín para saber de esta y otras actividades en el link que va a poner mi compañera Desiree en el chat. También pueden suscribirse en el grupo privado de Facebook. Tenemos un grupo donde compartimos ideas, promocionamos colaboración entre colegas de América Latina y España y pueden encontrar cosas muy interesantes allí. Y sin más preámbulos, voy a presentar a nuestros panelistas. Tenemos hoy a Marian Díaz, quien es abogada, activista de derechos digitales y escritora. Su trabajo se enfoca en temas relacionados con la libertad de expresión de Internet, la vigilancia, la infraestructura en Internet y la seguridad digital. Fundó la ONG de derechos digitales Acceso Libre. En 2019 recibió el premio Héroe de los Derechos Humanos entregado por la organización Access Now en reconocimiento a su trabajo contra la censura y la vigilancia en Venezuela. Y actualmente es parte del equipo de la campaña Keep It On de Access On. Héctor Falla es director de programas de política pública y gobierno de Meta para América Latina y el Caribe. Desde allí lidera un equipo multidisciplinario que se dedica a fomentar el desarrollo social y económico a través de tecnologías e intenta contribuir a la mejora del entorno jurídico de Internet en la región. Héctor es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, tiene una maestría en Estudios Latinoamericanos y Gobiernos por la Universidad de Georgetown, y es profesor de Derecho Digital y Libertad de Expresión en la Universidad Iberoamericana de México. Muchísimas gracias por acompañarnos, qué gusto tenerlos aquí con nosotros desde Ciudad de México y desde Santiago de Chile. Muy bien, bueno, vamos a comenzar con lo más básico y comenzamos con Héctor. Em, ¿Qué es un ciudadano digital? ¿Cómo es la vida cotidiana de un ciudadano digital en pleno 2022? Bueno, primero que nada, Ariela, muchas gracias por invitarme. Un placer poder participar en este panel contigo, con Marian. Gracias al Centro Internacional de Periodistas y a la Organización Internacional de Periodistas. Si tú me preguntas qué es ser un ciudadano digital y cómo es la vida de un ciudadano digital en el día a día, primero tendríamos que tratar de saber qué es un ciudadano digital. Como tú sabes, si tú le pones un ojo a las constituciones de Latinoamérica, en algún articulito por ahí vas a encontrar que un ciudadano es una persona mayor de edad, de 18 años, que tiene la obligación de votar, de en algunos países prestar servicio a las Fuerzas Armadas y observar una serie de derechos y obligaciones que tiene, que lo hace un ciudadano. Entonces, un ciudadano digital, ¿qué es? Es ese ciudadano que está escribiendo el Estado, la Constitución, solo que este ciudadano utiliza el Internet. Yo creo que no, yo creo que es un ciudadano digital. Estamos hablando de un nuevo tipo de ciudadano en el mundo que se da a raíz de la expansión del Internet, porque el mundo digital, a diferencia del mundo de un país o de un estado, es un mundo libre. Es un mundo que no tiene fronteras o que no tiene límites geográficos. Es un mundo completamente inmediato, ágil, universal, que no distingue edades, que no distingue orígenes, inclinaciones, e incluso que ha generado un lenguaje común. Yo creo que la única manera de convivir, incluso en un mundo globalizado, multicultural como el que tenemos, es a través de una ciudadanía que es una forma de convivir en respeto a nuestra dignidad humana y no basado necesariamente en unos lazos de sangre, en un estatus económico, en jerarquías, raza o sexo. Y bueno, el concepto inicial de ciudadanos se lo debemos a los griegos. Se juntaron los padres de familia y dijeron, en vez de unirnos a discutir lo que nos hace únicos, vamos a unirnos para discutir lo que nos hace grupo, lo que nos es común, y en vez de gobernarnos en base a la fuerza, a la autoridad,
nos vamos a unir para gobernarnos en base al diálogo. Y son los primeros experimentos que se dan y gracias a esa democracia pueden hacer la filosofía, el teatro, la música y muchas otras cosas. Y recordar a estos antiguos nos hace recordar que un buen ciudadano es la persona que es capaz de razonar, de pensar, de escuchar y de ponerse en los pies de otro. Yo creo que también el concepto de ciudadanía digital en general es mucho más poderoso de lo que normalmente se cree o se dice. Se dice que un ciudadano digital es una persona que es responsable, que no hace cosas malas, o sea, no postea cosas inapropiadas, no pone passwords fáciles, etcétera. Pero yo creo que el ciudadano digital verdadero es el que usa la tecnología para mejorar a su comunidad. Es el que puede tener conversaciones muchas veces difíciles y con mucha fuerza defender un punto de vista, pero en un marco de respeto y de tolerancia. Es una persona que puede ejercer su libertad con responsabilidad y criterio. Es alguien que puede reconocer la validez de ciertas fuentes de información, que es algo que como empresa nosotros tenemos mucho de coincidencia con los medios de comunicación, la búsqueda de la verdad. Hoy la capacidad de distinguir entre la mentira y la verdad nunca ha sido más importante para nuestra supervivencia como sociedad. Y entre las elecciones de nuestra libertad, yo creo que no hay ninguna tan importante y llena de sentido como la búsqueda de la verdad. Es tener acceso a la información pública, es promover el buen uso de las redes sociales porque podemos evitar la violencia, la brecha digital, podemos generar oportunidades económicas y culturales. Y a mí me impresiona mucho también los ciudadanos digitales que tienen la capacidad de incidir en las políticas públicas de una ciudad, de un país, de una región. Me impresiona a mí mucho una Greta Thunberg, ¿no? Que no se tuvo que esperar a cumplir la mayoría de edad con síndrome de Asperger y a los 15 años comenzó un movimiento mundial que se expandió gracias a las redes sociales, que ha generado una toma de conciencia impresionante sobre el cambio climático y que está obligando a muchos estados a generar cambios legales. No tuvo que ser una diputada, no tuvo que ser senadora para empezar a cambiar marcos legales. ¿O qué te parecen los ciudadanos digitales que en el terremoto de México utilizan las tecnologías para ayudarse los unos a los otros? Los grupos de pacientes que se hicieron en muchas de las plataformas de Meta para ayudarse. Movimientos como el Me Too, que están ayudando con una agenda súper pendiente, pero que están ayudando a nivelar un poco las relaciones de poder entre hombres y mujeres, el Black Lives Matter o muchos otros proyectos para mejorar la paz, por ejemplo, en las escuelas. Entonces, las competencias digitales van más allá del uso de dispositivos. Un ciudadano digital es capaz de desarrollar su personalidad en el mundo real y en el mundo virtual. Y también una idea que me gusta mucho, dice Fernando Sabater que esforzarnos por ser ciudadanos nos hace más libres, porque cuando obramos por ignorancia, sin conocimiento o sin saber por qué pasan las cosas, nuestro acto no es totalmente voluntario. Entonces, siendo un ciudadano digital, tenemos más libertad, ampliamos más, estiramos más esa capacidad que nosotros tenemos para tomar decisiones que pueden afectar en nuestro entorno. Finalmente, decirte que una sociedad sin conflictos no sería una sociedad humana, sería un museo de cera. Una sociedad es conflictiva por naturaleza y hay una forma distinta de ver al ciudadano. O el ciudadano es un sujeto del poder, es decir, un sujeto del Estado, o es un sujeto de poder. Y en esa forma de conocer a un ciudadano como un sujeto de poder, nosotros tenemos esa capacidad de incidir y de convivir con muchas otras identidades. Tal vez Marian, yo sé que es una muy buena escritora, alguien se puede identificar como yo soy escritor, bueno, yo soy migrante, yo soy una minoría, yo soy un abogado, yo soy un músico, yo soy un poeta, yo soy solo una persona. Bueno, la sociedad permite que podamos convivir, que hayan muchas identidades y el ciudadano digital sabe que tiene una parte en la sociedad, pero que no es una isla y expresa su individualidad, no excluyéndose de la sociedad, sino afrontándola. Me gustaría recordar a Robinson Crusoe, que incluso cuando se quedó solo, varado en una isla, los pensamientos que se le venían en la mente eran las palabras
que él recordaba de la sociedad en la que vivió y era la forma en que él podía seguir en contacto con otras personas, aun así fuera en su espíritu. Muchas gracias, Héctor, por esas reflexiones y todas las posibilidades, ¿no? de conexión, de proyección de tu identidad que da la vida híbrida, ¿no? La vida digital combinada con la vida presencial. Ahora, hay una realidad en donde muchísimas personas, por falta de conexión o por falta de equipos o por gobiernos autoritarios, no tienen un acceso libre a Internet o un acceso de calidad que les permita de verdad desarrollar esa mejor versión de sí mismos en el tiempo y en el espacio que nos tocó. De esto se habla muchas veces con la brecha digital y quisiera que Marianne nos comentara un poco más de su perspectiva con todos esos que están excluidos en este momento de la ciudadanía digital. Gracias, Dariela. Este es un punto, bueno, tú sabes, es uno de los puntos que a mí me importan más en mi trabajo, y siempre digo que cuando empezamos a discutir este tema, lo primero que tenemos que pensar es que estamos discutiendo sobre la falta de acceso sin las personas a las que les falta el acceso, porque precisamente por no tener acceso no pueden formar parte de esta conversación. Entonces estamos tomando decisiones que afectan a personas que no pueden participar de esa conversación. Tenemos que pensar en que más de un tercio de la población mundial, y mucho más dependiendo del área del globo en el que se encuentren, no tiene acceso a Internet. Y en general, cuando nos acostumbramos a que el acceso a Internet es un derecho y se convierte en algo que forma parte de nuestras vidas cotidianas, se nos olvida la posibilidad de que hay gente que no solamente no tiene acceso, sino que nunca ha tenido acceso, y que esa es su manera cotidiana de experimentar el mundo. Y obviamente eso pone un montón de dificultades distintas a su contexto que sitúa a esas personas en un escenario mucho más difícil. Y entonces tenemos que empezar a preguntarnos qué es el acceso, porque por años hemos venido hablando de acceso como que basta con pues, tirar el cable y que haya Internet en esa zona, pero ya está bastante avanzada la discusión para que entendamos que el acceso tiene que ser significativo, tiene que ser posible de ser costeado por esas personas. Si tú le das acceso a unas personas que cobran $3 al mes, un acceso a Internet que cuesta $50, eso no es acceso a Internet, porque no lo pueden costear, independientemente de que esas mismas condiciones cuestan esos mismos $50 en otro país. Pero para ellos no es el acceso que necesitan. Si les das conexión a las personas, pero esa conexión tiene 200 kbps, no es acceso genuino en un mundo como el de hoy, donde la gran mayoría de las plataformas que utilizamos requieren 100 veces esa velocidad de conexión. Y una persona que no puede acceder a videos o fotografías en un Internet que es predominantemente visual, como es el Internet que tenemos hoy en día y que no lo era hace 15 años, entonces realmente no tienen acceso a una suerte de Internet de solo texto. Lo mismo que tener acceso a un jardín vallado donde solamente se pueden ver ciertas cosas y no todo el Internet. Obviamente puede ser mejor que nada, y tenemos que empezar a dejar de ver las cosas como que es un switch blanco y negro, tienes y no tienes acceso, pero sí tenemos que fijar unos parámetros de qué significa el acceso verdadero y genuino y proporcional, digno al Internet. Y en ese sentido, el problema para Latinoamérica y particularmente para países en conflicto como Venezuela es la ausencia de la labor estatal para llenar ese espacio, ¿no? Y eso es América Latina en pleno, desde los países más democráticos, yo estoy en este momento en Chile, hasta países donde no se puede llamar democracia. En todos los casos hay una ausencia de Estado en, por ejemplo, regiones rurales, en acceso genuino para poblaciones desplazadas, en acceso genuino para poblaciones minoritarias, en cómo acceden las mujeres, por ejemplo, a Internet, que es una cosa que está transversalizada por violencia, transversalizada por opresión económica. Son muchísimos los factores. Y en todos estos escenarios son casos donde la sociedad civil y la sociedad en general ha tenido que surgir y poner iniciativas, ¿no? Estamos hablando tanto de iniciativas de medios de comunicación como de iniciativas de redes comunitarias para suplir ese acceso en regiones donde no las hay. Y no estoy hablando solamente de infraestructura, sino también, como les digo, del tema del acceso pleno y significativo,
Si yo te doy internet, pero no sabes usarlo, si no sabes usar los dispositivos, si no estás alfabetizado, si el español, el internet está todo en inglés y tú no hablas inglés, entonces no te estoy dando acceso significativo. Y eso pasa, por ejemplo, entonces por integrar labores de alfabetización digital, de ciudadanía digital, de educación. ¿Cómo integras a la gente al internet para que pueda utilizarlo de una manera que sea realmente significativa, autónoma, soberana, que le permita ese poderío, ¿no? de poder controlar lo que está percibiendo. Y ahí es cuando entran otros temas, ¿no? El tema, por ejemplo, de la desinformación. Te estoy dando internet, pero no tienes las herramientas para poder entender lo que estás viendo, que muchos de nosotros que crecimos con internet tenemos por claves contextuales que fuimos aprendiendo sobre la marcha. Pero una persona que hoy recibe acceso a internet desde cero, no las tiene, porque no ha estado viviendo con internet todo este tiempo. Entonces estamos hablando de la necesidad de una educación. Todas esas cosas pasan por la posibilidad, para poder facilitar la posibilidad de un acceso genuino, real, verdadero a internet. Muchísimas gracias, Mariam. Hablando de acceso digno, lo primero que tenemos que saber es, bueno, cuáles son nuestros derechos digitales como ciudadanos al acceder al Internet y también sería importante saber, bueno, quién los defiende, porque al ser esto algo que trasciende las fronteras de los estados-nación, pues estamos como viviendo en una especie de dos mundos y hay muchos problemas en donde no está claro quién es el árbitro. ¿Qué nos puede decir Héctor al respecto? Los derechos, yo empezaría, o sea, me parece muy valioso lo que Mariana está diciendo. Me parece que el primer derecho digital es el acceso, porque si no tenemos acceso, se cancela, ¿no? Todo lo que estamos hablando y todas estas posibilidades de la ciudadanía digital simplemente se borran del mapa para la persona que no tiene acceso. La brecha digital básicamente es falta de infraestructura, o teniendo infraestructura no hay recursos para aprovecharla, o teniendo la infraestructura y teniendo los recursos no sabes cómo utilizar el internet y sacarle el provecho y construir este criterio y esta educación para que se necesite para construir esta ciudadanía digital. Pero una vez que tienes el acceso, bueno, pues hay otros derechos. La libertad de expresión, ¿no? Es fundamental, la privacidad, la seguridad. El tema también de la desinformación es algo que hay que poner sobre la mesa. Las fake news es algo que existen, bueno, desde la Roma imperial. En Grecia se dice que Pisístrato, para ganar el favor de su pueblo en Grecia, paseó a una mujer vestida de Atenea para ganar el favor del pueblo. En la Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill, por ejemplo, mandó imprimir periódicos en alemán diciendo que Hitler había perdido la guerra. Y así se repite en toda la historia. Grecia, Roma, el Renacimiento y la vida moderna nos ha llevado a una historia de información falsa, donde hoy se puede magnificar si no tomamos algunas acciones concretas. En nuestra empresa, por ejemplo, en Meta, estamos tomando acciones contra la desinformación en alianza con muchos grupos periodistas del mundo, más de 50 organizaciones del mundo que nos ayudan a poder verificar la información que está siendo publicada. Hay información que no se permite, por ejemplo, la que puede causar un daño a las personas, como información falsa sobre las vacunas, por ejemplo, de COVID-19, y es por eso que estamos haciendo que los algoritmos deprioricen la información que puede generar algún daño o alguna desorientación, y estamos favoreciendo la circulación de información autorizada por las organizaciones internacionales. Y bueno, no sin antes decir que a faltas graves también podemos llegar a bajar cuentas de perfiles, incluso de presidentes, como pasó con el presidente Maduro de Venezuela, que dimos de baja su cuenta un tiempo, y como se hizo en el ámbito electoral con la del presidente Donald Trump. Yo diría que es muy importante lo que plataformas y periodistas y empresas de medios de comunicación pueden hacer en búsqueda de la verdad, pero también es muy importante lo que puede hacer el ciudadano. Los discursos deterministas sobre el internet, que ven al ciudadano como un impotente sujeto
ante la información puede ser de pronto transformado en un ciudadano que puede tener las herramientas y los elementos para poder tener la capacidad de discernir lo que es la información falsa de la información verdadera. Y en ese momento está ejerciendo sus derechos digitales de una manera más útil para sí y también para la sociedad. La coordinación, plataformas de redes sociales con medios de comunicación, con ciudadanos en el control de la información para tener un mejor ecosistema informativo verificado en donde podamos luchar contra la desinformación, y allí cada quien tiene su parte, ¿no? Ahora, ¿qué nos dice Marian, por ejemplo, de las responsabilidades individuales y cómo gestionarlas, cómo llegar a hacer conciencia de ellas y utilizarlas para desarrollar la mejor versión de nosotros mismos online y también coordinando con los demás en las iniciativas que tengamos en el mundo de Internet? Oye, Dariela, hay ahí como dos aspectos que me parecen importantes, ¿no? Por un lado, venimos hablando de las responsabilidades que uno tiene en el ejercicio de sus derechos, que son cosas sumamente ciertas, ¿no? Del mismo modo que uno tiene la responsabilidad, no sé, de preservar la vida de las otras personas, a pesar de que a veces me molestan no matarlos, pero de respetar los derechos de los otros seres humanos y todas estas cosas, tenemos la responsabilidad de no, por ejemplo, no calumniar a otras personas, lo cual es el ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Pero también creo que es importante que partamos esa conversación, como desde el inicio, en la conciencia de que la libertad de expresión no es un derecho cuyo ejercicio sea cómodo. No es un derecho que funciona en el ámbito de las cosas que nos resultan agradables de escuchar. Las opiniones incómodas, las opiniones desagradables, las opiniones groseras, todas esas expresiones forman parte del ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Y de hecho están especialmente protegidas por el derecho a la libertad de expresión porque una sociedad democrática necesita de esas expresiones más que de las otras, de las expresiones que si todos estamos de acuerdo, de esas no necesitamos tantas, de esas ya hay. Necesitamos de las otras, de las que son incómodas, de las que son molestas, de las que son desagradables. El momento en el cual se pasa el límite de la libertad de expresión, que es cuando caemos en el discurso de odio, por ejemplo, el discurso de odio está por fuera de la libertad de expresión, y entonces ahí no es que decimos, bueno, estamos levantando el derecho, no, es que está por fuera, no está protegido. Yo no puedo andar por ahí llamando al genocidio de una raza en particular, eso es discurso de odio. Y discurso de odio no es emitir odio simplemente. Yo puedo decir que odio todas las cosas que yo odie en el mundo. Eso no es discurso de odio. El discurso de odio tiene unas características sumamente específicas que están contenidas en la normativa internacional y por lo general en la normativa nacional también, que están desarrolladas, y que pasan por ejemplo, esas expresiones tienen que estar dirigidas hacia minorías. Yo no puedo estar emitiendo discurso de odio si yo digo que me gustaría que se muriera un determinado presidente, porque un determinado presidente, cualquier presidente que sea, está en una posición de poder frente a mí. Entonces, al no haber una desigualdad de poder, eso no puede ser discurso de odio. Entonces, ahí creo que hay como una serie de factores que son importantes considerar. No es solamente el hecho de decir, bueno, voy a hacer uso responsable de las herramientas que tengo a mano, voy a aportar al debate democrático, ojalá desde el aporte, ¿no? Ojalá desde el intento de lograr discusiones productivas, de conducir a una discusión saludable, pero también sabiendo que es importante el respeto a las opiniones que son diferentes a las nuestras, a las opiniones que nos resultan desagradables. Y ese respeto no significa no debatirlas, no discutirlas, no usar argumentos contra estas opiniones, pero sí significa reconocer que las personas que las están emitiendo tienen el derecho a emitirlas. Que esto está protegido por la libertad de expresión, que la sociedad democrática necesita todas estas cosas. Y yo creo, personalmente, que la fibra, el tejido de la ciudadanía digital, del entorno de las discusiones en Internet, se ha visto sumamente afectado precisamente por la pérdida gradual de esas capacidades, de las capacidades de respetar las opiniones que son diferentes, de las capacidades para participar en discusiones civiles con personas que tienen puntos de vista muy distintos a los nuestros,
de la capacidad de respetar que los puntos de vista que son muy distintos a los nuestros están protegidos por la libertad de expresión. Y luego saber dónde fijar el límite, porque sí, hay un límite. Cuando estamos hablando de desinformación, por ejemplo, no es para nada lo mismo decirles una mentira como que mi gata en este momento no se está lavando el trasero en mi escritorio porque lo está haciendo, es mentira. Pero esa mentira no afecta a nadie, ¿ok? Esa mentira no genera ningún daño, no tiene un vínculo causal en la sociedad, a nadie le importa. Bueno, sí hay gente a la que le importa, después mando fotos, pero no es una cosa que afecte de ninguna manera el bienestar o la salud o los derechos de otra gente, y en consecuencia eso no es desinformación en el sentido en que nosotros hablamos de desinformación. ¿Qué sí es desinformación? Que yo vaya y publique un artículo de 1000 palabras sobre por qué las vacunas son un veneno que nos están metiendo y que nadie debe vacunarse contra el COVID. Entonces, cuando yo empiezo a afectar negativamente, potencialmente la sociedad, y esto obviamente también depende de cuál es mi impacto, no es lo mismo mi impacto personal en Internet que el que tiene, por ejemplo, Joe Rogan, desde su podcast en Spotify. Cada uno de esos variables tiene que ver con cuál es el daño que estoy haciendo. Y ese daño, entonces, se genera en proporcionalidad a cuál es la desinformación que estoy causando. Y si esa desinformación está causando un daño a los derechos de los demás, que ponen desbalance ese ejercicio de esos derechos, en consecuencia, sí, en esos casos hay que ejercer controles. Y por lo general, el mejor control que podemos ejercer contra la desinformación es mayor información. Es combatir eso con otra información, y es lo que por lo general se está haciendo, ¿no? Ponemos, bueno, ciertos medios de comunicación han empezado a usar banderitas donde en un artículo arriba te recuerda, este artículo tiene 3 años de antigüedad, para que tú lo leas y puedas ponerte en contexto de qué es lo que estás leyendo. No basta con la fecha chiquitica, sino, bueno, oye, este artículo es como una alerta roja, este artículo tiene 3 años de antigüedad. O una banderita que te dice, este artículo contiene desinformación, en vez de retirar la información. Porque el tema con esto es que la libertad de expresión no solamente soporta restricciones que sean específicamente destinadas a el daño que está causando. Yo no puedo, para dar de baja un post en Reddit o en Twitter, dar de baja toda la plataforma, bloquear todo Reddit, bloquear todo Twitter, eso no es proporcional. O peor aún, meter presa a la persona que dijo eso para que no diga más nada, peor todavía. Solamente se toleran las restricciones mínimas que sean plausibles para el fin que se busca, y ese fin tiene que ser un fin que se condiga con las necesidades de la sociedad, que es el otro tema, ¿no? Si yo lo que estoy diciendo es que Maduro está gordo, meterme presa no es proporcional con que mi opinión sobre la gordura de Maduro no salga a la sociedad, porque la sociedad no necesita que esa opinión no salga. No estoy causándole ningún daño más que quizás a la autoestima de Maduro. Entonces, esa proporcionalidad tiene que establecerse como punto de partida. Y lo que resulta con eso es que todo lo que nosotros creemos que debería darse de baja en Internet, porque nos parece que está muy cerca de un límite que es nuestro, al final es el 1% de eso es lo que realmente debería censurarse. El 99% de eso debe combatirse quizás, debes responderlo, debes discutirlo, debes participar y involucrarte con eso, o quizás debes simplemente olvidarlo y irte a dormir, pero censurarlo no es casi nunca la respuesta. Y yo creo que en ese ejercicio, nosotros como ciudadanos tenemos que dar 2 pasos hacia atrás, no 1 sino 2, reflexionar mucho sobre hasta dónde estamos aceptando, hasta dónde estamos tolerando las opiniones diferentes de los demás, hasta dónde nos estamos como erigiendo una especie de púlpito para pensar que tenemos razón sobre todo. José, la institución que se encarga de esas cosas, depende, eso es una respuesta muy larga, pero en general desde el Estado estamos hablando de tribunales. Los tribunales son los únicos que pueden aplicar restricciones en el ejercicio de la libertad de expresión de los ciudadanos, y en el caso de las empresas privadas tienen el derecho de establecer esas limitaciones, como es el caso de Facebook, por ejemplo. Me voy a callar porque hablé por mucho rato. No puedo decir una cositita rápido antes de pasar a la siguiente pregunta. Sí, adelante. Completamente de acuerdo, porque el ciberespacio es un entorno que no es armónico y uniforme. Es un espacio donde hay actos virtuosos combinados con maliciosos, con justos, injustos e indiferentes. Y ahí está la libertad de expresión.
que siempre está en tensión con otros derechos. Por eso la labor de la moderación de contenido se convierte en algo tan importante. Y por eso la necesidad también de poder asociarnos con expertos de derechos humanos, del periodismo, del derecho, para poder encontrar en caso por caso, porque no hay criterios generalizados, dónde está esa tensión y ese límite de la libertad de expresión cuando se está generando un daño. Y ese es el momento cuando se genera un daño, cuando hay, por ejemplo, una violación a las normas comunitarias de Facebook, que es cuando la empresa tiene la obligación para proteger la integridad, la seguridad o la privacidad de otros para poder manejar un contenido que puede ser dañino. Es todo lo que quería agregar. Perfecto, Héctor, y vamos a seguir hablando de eso, porque fíjense que nos dejan dos comentarios valiosos en el chat. Uno, José Costa, pues preguntaba, ¿no? Y hablando de esta tensión que hay de aplicar las restricciones, por ejemplo, de bajar comentarios o perfiles de presidentes que hacen desinformación, porque es una empresa privada, ¿daña o no el sistema de derecho? Donde deben respetarse, por ejemplo, la libertad de expresión. Liliana Elosegui de Verificado México, no, perdón, y antes también decía José, bueno, cómo saber cuándo es, digamos, hacerle deplatform a una persona que está desinformando, pero que nos guste o no, tiene un cargo público, digamos, es una violación a la libertad de expresión y cuándo es necesario. No son debates fáciles. Y bueno, y Liliana aquí también habla de la importancia de difundir la alfabetización mediática informacional, porque mucho de lo que decía Marian, digamos, es difícil, una cosa es un hecho y otra cosa es una opinión, y es increíble la cantidad de gente, y quizás nosotros estamos incluidos en varios momentos que no tiene la capacidad de discernir en un momento un hecho de una opinión y ahí se empiezan a hacer muchos de los malentendidos que luego generan daño online. Héctor, ¿qué nos tienes que decir al respecto? Por ejemplo, a José y a Liliana. Yo creo que el ejemplo que decía Marian es muy claro. Toda libertad tiene límites cuando daña el derecho de terceros. Por ejemplo, la información que puede ser en ejercicio de la libertad de otro, al decir, al promover la desconfianza, por ejemplo, en las vacunas o en la ciencia, eso no está permitido en Facebook porque puede dañar la vida o la salud de otras personas. Entonces, en ese momento, Facebook y los moderadores de contenido de Facebook consideran, basados en los estándares de comunidad, que es un contenido que tiene que ser dado de baja. Y muchas veces hay decisiones que son bastante complicadas y que vas pudiendo discernir cómo actuar cuando te enfrentas a acontecimientos políticos que no tienen precedentes en la historia del mundo, que es, por ejemplo, cuando vivimos el proceso de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. La decisión de bajar la cuenta del presidente Trump es una decisión muy complicada, muy difícil para la empresa, y lo primero que se empezó a hacer, lo que decía Marian, poner una especie de etiqueta donde al hacer una afirmación, una persona te redirecciona a la página oficial, por ejemplo, del colegio electoral que está organizando las elecciones y que es la institución más autorizada para darte la información del proceso electoral. Pero cuando se está utilizando la plataforma para hacer un llamado a las personas para ir al Capitolio a tomar acciones de ese tipo, es el momento en que la plataforma decide eliminar el perfil o la capacidad del perfil para seguir llamando a su base electoral en ese momento. Y entra ahí una figura bastante interesante que es el Oversight Board. Para ese entonces, Facebook ya tiene formado un organismo con expertos de derechos humanos
y perfiles de muy diversos tipos de todo el mundo, donde nos asesoran y son vinculantes incluso sus decisiones sobre cómo Facebook tendría que proceder en cierto tipo de violaciones. Y bueno, hasta ahorita la decisión del Oversight Board continúa siendo en el mismo sentido de desautorizar por los antecedentes que se siga transmitiendo este tipo de información. Muchas gracias, Héctor. Mariam, bueno, se ve que ya que trabajamos, pasamos tiempo expresando nuestras opiniones, conversando online, pasamos mucho tiempo frente a las pantallas, ¿no? Y parte de darles es tomar cuidado de nuestro bienestar digital y de nuestra salud mental afectada a través de estas plataformas, ¿no? ¿Tienes algunas guías, algunas recomendaciones para los que nos están escuchando para tener una relación más sana con el entorno digital? ¿Y qué tamaño de pregunta tan grande es? A ver, de partida, lo voy a poner acá en el chat. Les quiero recomendar una guía que es una guía de seguridad digital básica, sobre todo para comunicadores y activistas. Con esa guía podemos como hacer una especie de inventario muy general de qué estamos usando, para qué lo estamos utilizando y revisar pues dónde estamos quizás fallando, ¿no? Y cómo podemos mejorarlo. Estamos hablando de contraseñas y esas cosas, no estamos hablando de como del bienestar propiamente tal, pero eso es importante porque si estamos inseguros, nos sentimos inseguros, si estamos utilizando las tecnologías de un modo en el que no nos sentimos cómodos, cómodos para saber que estamos haciéndolo bien, entonces la tecnología misma nos hace sentir inseguros, nos hace fallar, nos hace ponernos nerviosos, ansiosos, o sea, la comodidad de la tecnología es importante. Pero también creo, y volviendo a lo que estaba hablando antes del ejercicio de la libertad de expresión, creo que es sumamente importante para todos, sobre todo en estos momentos en los cuales hemos estado utilizando tantas pantallas por tanto rato, por años por la pandemia, por hacer todo digital. Ahorita reviso el enlace cuando no esté hablando, las dos cosas al mismo tiempo no las puedo hacer porque a veces soy hombre. Tranquila, nosotros ponemos un link que funcione. Tú concéntrate aquí. Ahorita lo revisamos. Debe ser que no es SSD, sino SSD o algo así. De memoria, no es fácil los enlaces de memoria. Entonces, estando utilizando tanto pantallas para todo y salimos de la pantalla de acá, yo voy a hacer un break en el trabajo y entonces voy para la pantalla que tengo atrás, que es el televisor, y voy a ver el televisor, o me pongo en el celular a revisar Twitter, o Instagram, y entonces voy una pantalla para la otra, entonces después, bueno, voy a descansar esta pantalla, voy para otra, y así uno va. Es importante, creo, que recordemos hacer pausas en esta relación con la tecnología. Y no estoy como viniendo de una postura ludita, o sea, para nada, yo soy una persona, soy activista de derechos digitales, esto es lo que hago, pero es sumamente importante con esta expresión que tenemos ahora de salir y tocar grama, ¿no? Touch grass. Hay que acordarse como de ver a la gente a la cara, porque creo que una de las cosas más graves que están pasando en este contexto de cómo ejercemos nuestra libertad de expresión en línea es que se nos olvida que las personas que están detrás de esa pantalla son personas. Pensamos que son avatares, ¿no? Esto es un muñequito de Sailor Moon que está diciendo esto, ¿no? Eso es un ser humano que está en la sala de su casa, tirado en el sofá, en un pataleta, a lo mejor está triste, y está diciendo esto, ¿no? Y eso es como sumamente importante, porque entonces resulta que decimos cosas que no se la diríamos a la otra persona si lo tuviéramos frente a frente, mucho menos en un desconocido, ¿no? No se la diríamos a un amigo, no tendríamos quizás la falta de corazón para decirse a un conocido tampoco, mucho menos a un desconocido. Entonces, creo que dar ese paso atrás, como acordarnos de que la gente es gente, y eso pasa por, chamo, desconéctese un poquito, jueguen con el perro, a veces antes de ponernos como a saltar a la violencia por una opinión que estamos viendo en línea, preguntarse si esto que estamos diciendo aporta algo, porque sí, por supuesto que tienen derecho, o sea, tratamos desde los derechos, tienen derecho a decir cualquier barbaridad que quieran en internet siempre que no estén amenazando a nadie, pero desde la utilidad para construir un discurso colectivo
e individual, que tenga un sentido, que vaya en un sentido y construya y aporte a la información y a la sociedad, tiene realmente utilidad. Y bueno, no todas las utilidades tienen que ser como que, bueno, voy a hablar seriamente sobre política por media hora, filosofía. A veces estamos hablando, no sé, de que nos gusta un actor. Yo tengo aquí un Andrew Garfield pintado aquí atrás. Estamos hablando de que vimos una película y nos pareció graciosa, y todas esas cosas tienen una utilidad desde el punto de vista humano, ¿ok? No estamos hablando de utilidad como desde el punto de vista capitalista, que todo tiene que producir algo que al final tenga un resultado. El disfrute y la diversión y todo el cariño, todas esas cosas son un sentido para las cosas que estamos diciendo. Pero sí creo que caemos mucho en una especie de círculo vicioso de alimentar círculos informativos o ciclos de discusión que no están haciendo nada por nadie, ni siquiera por las personas que están participando en esa discusión. Entonces, para mí sí, yo hago siempre un recordatorio, lo hago en el Slack del trabajo, lo hago en el WhatsApp con mis amigos, como que, oye, acuérdense de tomar agüita y separarse un rato de la pantalla. Y a veces creo que puede ser que lo que estamos haciendo cuando estamos conectados a la pantalla sea mejor, más productivo y más útil para todos los factores involucrados si nos hemos separado un rato de la pantalla antes. Me puse gurú de meditación, pero pues, vayan y mediten un rato. Jueguen con sus perros. Muy bien, o caminen por ahí. Bueno, es parte de la vida híbrida que nos toca a todos. Miren, Juan Carlos Hernández les dejó una pregunta sumamente interesante a los dos. Y ahora estamos en los últimos 15 minutos del foro. Tenemos 3 preguntas, esta y otras 2 más, para que las vayan respondiendo ambos y en formato conversación. Juan Carlos nos dice, estamos migrando quizás hacia plataformas de compañías competidoras por ser más laxas o menos rígidas en sus restricciones de contenido. Y esto me imagino que lo dice a propósito de lo que Héctor comentaba de la moderación de contenidos de Facebook. Hay otros casos también en Twitter, en Spotify, o sea, estas polémicas las estamos viendo todos los días, pero esto, claro, él lo dice que puede hacer que las personas migren hacia otras redes o hacia otros espacios donde las normas comunitarias no son tan restrictivas o el algoritmo no da de baja post de manera errónea por no estar en contra de determinada postura, ¿no? Sé que, por ejemplo, hay plataformas como Telegram en donde se comparte muchísima desinformación porque la regulación es muy baja o casi nula. ¿Qué nos tienen que decir al respecto? Porque sí es interesante saber, o sea, digamos, cómo hacemos para mantener a todo el mundo como siendo capaz de conversar juntos. O sea, esto no, ¿cómo ven los próximos años en términos de discurso público? Yo creo bueno, que... Héctor, sí. Bueno, el que quiera. Iba a interrumpir de una, perdón, Héctor. Dale, Mariana. Me callo rápido. Yo creo que Juan Carlos tiene un punto súper importante acá, porque en efecto lo hemos estado viendo con plataformas como Parler, por ejemplo, ¿no? Parler se adueñó por el tiempo que funcionó y existió de esa manera, de la extrema derecha por esta misma razón, ¿no? Una gente que no se sentía cómoda con la moderación de contenido de las plataformas más grandes y querían expresar opiniones más extremistas en un espacio donde se sintieran seguros. Y eso, de nuevo, regreso a lo de sentirse seguro. A mí me preocupa mucho el concepto de espacio seguro utilizado de esa manera, porque por supuesto tiene que haber espacios seguros, o sea, por ejemplo, espacios para que las mujeres puedan hablar de la violencia de género. Pero una plataforma puede ser un espacio seguro hasta cierto punto, ojalá seguro de acoso, pero no seguro de que no haya opiniones de disenso, no seguro de que otras personas no vengan a decirte, oye, estás equivocado con esta barbaridad que estás diciendo. Y yo creo que en la medida en la que nos desadaptamos a que eso sea una cosa real que sucede y que tenemos que poder, ojalá, fundamentar nuestras opiniones o aceptar que nos digan, oye, esa opinión tuya no tiene fundamento, y bueno, ok, no tiene fundamento, pero es la que tengo. Pero si no podemos vivir con eso, obviamente sí, terminamos buscando espacios polarizados pero cómodos, o sea, polarizados donde yo me encuentro con la misma gente que está polarizada igual que yo hacia el mismo polo donde estoy yo, ¿no? Y en efecto, yo no creo que eso tenga una solución desde la plataforma misma. Ya Héctor tendrá otras opiniones probablemente, pero creo que es un problema de alfabetización, como les decía hace un rato. Es un problema de nuestra capacidad de razonar, de debatir y de discutir,
que en un momento dado claramente se nos fue al carajo, como sociedad, quiero decir, y que no se va a arreglar, pienso yo, en mi opinión, poniendo botoncitos, cambiando botoncitos, poniéndolo más arriba, más abajo, como con estas cosas que está haciendo Twitter, ¿no? De que, bueno, para incentivar la discusión, ponemos este botón a la derecha y el otro a la izquierda. Entonces, no funcionó y a las 2 semanas vuelvo a cambiar. Es que esa no es la solución. Porque tienes que meterte a cambiar el botoncito dentro de la cabeza de la gente. Eso no se va a solucionar así. Eso se soluciona con educación, es la única manera. Me callo. Muy bien, ¿qué nos dice Héctor? Sí, sí hay algo de lo que yo creo que no se puede acusar de muchas cosas a Meta, pero no de suprimir el disenso, porque precisamente mucho disenso es lo que sucede en Facebook. Facebook lo que sí trata de poder privilegiar es un espacio donde las discusiones puedan salvaguardar la seguridad física y la privacidad de las personas. Si hay una persona que quiere subir pornografía infantil, no va a poder, porque la inteligencia artificial y el algoritmo no se lo va a permitir. Hay 40,000 personas trabajando en Meta, trabajando en moderación de contenido, checando que el contenido no derive en discurso de odio que pueda dañar la integridad de las demás personas. Yo creo que la clave, y por eso también estamos llegando como a un punto muy fino de lo que es la ciudadanía digital, y quisiera hablar de la tolerancia. La importancia de la tolerancia, no en el sentido de crear una discusión rosa, completamente bonita, sino de poder aguantar lo que no te gusta, muchas veces. A ver, la tolerancia no la necesitas para algo que sí te gusta, entonces no se necesita la tolerancia. La tolerancia es poder convivir con lo que no te gusta, en términos de creencias, de formas de ser, el color de la otra persona, pero poder formar parte de esa participación. Y para poder ser una persona tolerante en redes sociales y poder tener disenso, necesitas tener un pensamiento crítico. Necesitas tener una madurez para poder utilizar la información y que la información no sea algo que solamente te esté generando reacciones emocionales, sino que tú te puedas poner en los zapatos del otro, entender los mundos a través de la otra persona y poder llegar a algo más importante que simplemente una reacción de odio. La información no es conocimiento. Yo creo que se necesitan habilidades para que esa información se transforme en conocimiento, y menos la información es sabiduría, ¿verdad? Para tener sabiduría es necesario ya tener otro nivel de juicio y de análisis del conocimiento en base a la experiencia propia. Entonces, tolerancia, solidaridad, transparencia son fundamentales en la construcción de la ciudadanía digital. Y quisiera, si me dejas hacer el comercial, quiero compartir con ustedes muy rápidamente que tenemos nosotros una página que se llama Within Digital. Within Digital es el programa de ciudadanía digital que tiene Facebook alrededor del mundo, para poder tener herramientas súper prácticas con las que podemos empezar a tener ejercicios de ciudadanía digital. Van a poder encontrar que este programa está en muchos países del mundo y nosotros lo tenemos en América Latina en alianza con algunas de las organizaciones de la sociedad civil más respetables en la promoción de la educación cívica. Ustedes van a poder encontrar estos recursos gratuitos, y quisiera pedirle aquí a Mariano o Dariela que me digan cuál les gusta para mostrarles un videito de 2 o 3 minutos máximo. Tenemos cómo interactuar respetuosamente en línea, consejos para detectar noticias falsas. Las noticias falsas. Noticias falsas, bueno, Yo iba a vienes. elegir el mismo. Porque estaban preguntando en los comentarios. Le das clic aquí. Todos podemos contribuir con acciones simples a la detección y combate de información falsa en Internet. A continuación, algunos consejos para detectar noticias falsas. Hay muchas señales que pueden ser fácilmente identificables. Cuando veas titulares extraordinarios o alarmistas, cuestiona su veracidad. Si parece extraño, extremadamente dramático o difícil de creer, probablemente no es real. Pon atención a las URLs. Separación de nombres o palabras mal escritas pueden significar que se trata de un sitio no confiable. Idealmente, ve a la fuente oficial y compara la URL.
Investiga la fuente. Existen sitios que fueron creados para promover información falsa por diferentes motivos. La reputación de la persona u organización que firma es muy importante. Un medio o fuente confiable suele ocuparse de revisar ortografía, formato y gramática. No así los canales que distribuyen información falsa. Si ves que algo está mal redactado o en formatos inusuales, ten especial cuidado. También las imágenes pueden ser modificadas para generar confusión o una perspectiva diferente. Pon atención a los detalles. Las noticias falsas pueden tener una línea de tiempo o cronología sin sentido, o fechas que han sido alteradas. A veces damos por ciertas informaciones que se crearon para generar confusión a través del humor. Cuestiónate si hay algo de ironía en lo que lees. Si identificas que una historia es falsa, puedes contribuir ignorando, no compartiendo o reportando. En resumen, para hacer de Internet un lugar más seguro para todos, sigue estos pasos. Cuestiona los titulares. Pon atención a la URL. Verifica la fuente. Checa ortografía. Presta atención a detalles. Verifica fechas. Identifica si hay humor o ironía. Por encima de todo, usa el sentido común. Visita soydigitalmx.fb.com para acceder a más recursos. Mira, son ejemplos de videos. A mí me encanta por ejemplo. Esta es una infografía que ustedes pueden bajar. Esta se la mandé a mi tía, la típica tía que siempre distribuye información falsa y cadenas, ¿no? Entonces, aquí viene cómo identificarla en WhatsApp y qué puedes hacer. Hay una campaña que hicimos en Brasil, por ejemplo, para compartir por WhatsApp 6 tips para combatir la desinformación durante COVID-19, que le llegó a casi 90 millones de brasileños. Tenemos un estudio que comprueba que más de 3 millones cambiaron sus actitudes y acciones y comprobaron la información antes de compartirla. Entonces sí se puede, o sea, yo sé que no estoy en una excelente posición para decir esto por venir de Meta, pero sí podemos pasar de ver al ciudadano como controlado por Meta, por el gobierno o por la campaña de desinformación, a un ciudadano o ciudadana empoderada que tiene las herramientas para poder hacer frente a la desinformación en una manera que contribuya a salvaguardar la libertad de expresión. Porque muchas veces ante la frustración de lo que puede suceder en Internet, que puede no gustarle a los gobiernos, vienen después propuestas de reformas legislativas que tienen la tentación de generar censura en Internet, no necesariamente desde una perspectiva de derechos humanos. Y necesitamos estar muy atentos a ello para poder generar alianzas multisectoriales que sigan impulsando la necesidad de construir un Internet abierto, seguro y que sea abierto, seguro y libre, sobre todo. Bien, no, Héctor, nosotros valoramos mucho que a pesar de que pues aquí se hacen preguntas y hay muchos periodistas con muchas inquietudes o molestias con Meta, que tengamos esta conversación con periodistas, con ONGs, es que si no, no vamos a poder pensar y articular en conjunto cuáles son los trabajos. Así que valoramos mucho esto, o sea, que estés aquí con nosotros respondiendo preguntas, compartiendo, porque así es que verdaderamente vamos a avanzar a un mundo en donde podamos afrontar la desinformación de una manera integral. Perfecto, que ya vi que compartiste el enlace de los videos que nos pusiste y bueno, nos quedan 3 minutos. Yo tenía 2 preguntas, hay una que creo que va a ser como la más sencilla y que no quiero que se nos pase y es para ambos. Aquí hay muchos colegas de diferentes países de América Latina y de España. Y quisiéramos su perspectiva de cuáles son las historias, las fuentes, los problemas a los que hay que ponerle el ojo, y ustedes desde Access Now o desde Meta han visto que todavía no se están cubriendo lo suficiente. Es como una especie de brainstorming de ideas para que alguien quizás empiece a reportar en estas cosas y que podamos mejorar el debate público sobre la ciudadanía digital y en un ejercicio, y podamos promover un ejercicio responsable de esa ciudadanía. El que quiera, adelante. Yo no entendí cuál es la pregunta. Sí. Mira, nosotros como periodistas estamos siempre tratando de buscar ideas de cobertura, o sea, de problemas que piensas que están subreportados, que no los ves
en los diarios, en los videos, en las redes, y sientes que debería haber un buen reportaje, un buen documental al respecto, ¿no? Entonces siempre al final de los eventos les pedimos a los panelistas que si tienen ideas de sus áreas de trabajo, que piensen que vale la pena reportarlas porque hay algo allí que no se está cubriendo bien en los medios de comunicación en español en América Latina. Bueno, fíjate, yo estoy enfocada este año y hasta finales de abril en trabajar el tema de los apagones de Internet, porque eso es lo que se enfoca mi fellowship actual con la organización con la que estoy trabajando, con Access Now. Y una cosa que he encontrado es la ausencia casi absoluta de contenido sobre los grandes apagones de Internet en Asia, sobre todo, pero en las regiones de África Central, Asia Central, en India particularmente. Estamos hablando de violaciones de derechos humanos masivas realmente. Estamos hablando de regiones y casi países enteros que tienen un año sin Internet por las circunstancias en las que se encuentran, ¿no? ¿Y qué pasa justamente cuando sucede esto? Que es algo que le pasa a Venezuela también, por ejemplo, insisto en Venezuela porque yo soy venezolana, por el nivel de desconexión que sucede, por ejemplo, cuando hay un apagón eléctrico, ¿no? Cuando la gente que está en esa situación no puede expresarse para sacar esa información fuera, entonces la repercusión que eso tiene globalmente es una carencia absoluta de cobertura global, ¿no? Entonces nosotros hacemos este tipo de cobertura para la sociedad civil, para la gente que trabaja en derechos digitales, para las organizaciones de derechos humanos, pero la gente común no se entera de nada de esto, no se entera de que esta gente en Tigray, por ejemplo, en la región de Tigray, pasaron un año sin Internet y todavía están sin Internet, porque hay violencia armada muy fuerte, ¿no? Es guerra civil, básicamente. Entonces, esto lo digo obviamente para traer atención a ese tema de los apagones, porque es lo que me interesa, los apagones de Internet intencionales por parte de un gobierno, pero también para que pensemos en todas las historias de lo que hablamos al comienzo, de la gente que no está conectada, que no puede formar parte de la conversación y que por eso sus historias no se están contando. Entonces a mí me interesan esas historias, las historias de la brecha digital, las historias de la gente que no está presente todos los días en Twitter para decir lo que le está pasando, para contar sus preocupaciones. Creo que hay muchísimo para contar y en Latinoamérica en particular, por esas brechas se nos están yendo montones de historias. Muchísimas gracias. ¿Qué nos dice Héctor? A mí me parece que la crisis educativa que está viviendo América Latina es algo que está subreportado y me parece que el rol que la tecnología ha jugado para dar continuidad imperfecta a el ejercicio de los maestros y la organización de las comunidades escolares, que son los núcleos de organización más importantes de América Latina, es algo que vale la pena contar. Nosotros sabemos, por ejemplo, por la Secretaría de Educación de México, que durante la pandemia 95% de las clases pudieron continuar gracias a lecciones en línea mediante WhatsApp. Y es que pareciera que el péndulo de la discusión de las redes sociales pasó como del optimismo al escepticismo de una forma brutal y radical, ¿no? Muy salvaje, y muchas cosas buenas que están sucediendo no se están contando. O sea, la campaña que hicimos de COVID-19 fue la más grande del mundo para generar información autorizada y confiable sobre la vacunación, e incluso para la recuperación económica. Hemos hablado poco sobre cómo las pequeñas empresas pudieron no solamente sobrevivir, sino evolucionar sus modelos de negocio gracias a una entrada de lleno a la transformación digital a la que fueron forzadas por la pandemia. Arancha Guillén, bueno, de mi equipo, llevó nuestra capacitación que se llama Impulsa con Facebook a lenguas indígenas en México. Llevó programas de entendimiento y de construcción de lazos entre la diáspora venezolana y comunidades receptoras, por ejemplo, en la región andina. Y son problemáticas que están siendo abordadas por la tecnología y tengo que decirlo, muchas otras que tendrán que ser abordadas sobre cómo la realidad virtual y la realidad aumentada pueden generar oportunidades económicas. Un programa que se llama Misión Paz Escolar nos ayudó a crear habilidades socioemocionales en las escuelas con más alta conflictividad y violencia. Y esta que le decimos la máquina de la empatía porque te permite ver
a través de los ojos de otro, poníamos a los estudiantes en el papel de la persona que había sido bulleada o en el papel del testigo, y qué es lo que podrían pasar y qué es lo que podrían vivir. Y así aprendieron y bajaron los niveles de violencia. Pero son historias poco contadas que quería compartir. Bueno, muchísimas gracias, Mariana y Héctor, por darnos esta hora de su tiempo. Valoramos un montón, sabemos que tienen una agenda muy apretada. Héctor, te dejamos una pregunta pendiente de José Costa sobre, ¿quieres saber más del Oversight Board, de las políticas, de cómo deciden qué contenido se modera y qué no? Quizás lo pueden hablar por correo. Dile que me Tienen ya escriba. también, sí, allí nos interesa que sigan esta relación con cada uno de los periodistas y tienen ahí sus redes sociales y su email. Muchísimas gracias a todos, a ustedes por darnos ideas de nuevas coberturas y nuevas definiciones que están moldeando nuestro siglo XXI. Feliz tarde, feliz noche para todos y cuídense mucho. Gracias. Gracias.